7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Santiago Basabe, politólogo, analista político. Lo invitamos para analizar lo que fuera el debate y el momento político que vive el país. Leíamos su columna en Primicias, en donde daba cuenta de lo que ha ocurrido durante los últimos días, parte de ello el debate. ¿Cómo vio usted esta situación en medio de la campaña electoral? Doctor Basabe, muy buen día. Buen día, Miguel, buen día con toda la audiencia de Democracia TV y de Radio Democracia. Bueno, creo que fue un debate en el que medianamente uno podía prever lo que se iba a venir. Dos candidatos que han sacado cierta distancia, una distancia importante, al menos a juzgar por las encuestas. Me refiero a Noboa y González, o González y Noboa en cualquier orden, y que llegaron al debate, me parece, prácticamente con la totalidad de votos que podían ganar. Quizás Noboa podría crecer un poquito más, pero básicamente llegaron relativamente confiados, con una estrategia muy conservadora, a jugarse muy poco, a tratar de mantener lo que ya han ganado hasta el momento, que sería cerca del 70% de los votos entre los dos, nuevamente a juzgar por las encuestas. Y entonces, en ese sentido, el debate respecto a los dos candidatos principales me parece que no dejó mucho. El presidente Noboa básicamente respondió en función de una suerte de rendición de cuentas de lo que ha hecho durante este año de gobierno, un poco más de año. Luisa González muy titubeante, con declaraciones muy generales, sin hacer ninguna referencia a la Revolución Ciudadana o a los 10 años de gobierno del expresidente Correa. Y en ese sentido me parece que la disputa básicamente fue entre los 14 restantes, es decir, el gran pelotón que va atrás de los dos que he mencionado, y creo que ahí sí existieron algunas ideas interesantes, algunas novedades llamativas, algunos cambios eventualmente en la posición en términos de votación de cada uno de ellos, a lo que seguramente ya vamos a conversar ahora. A propósito de lo que ha señalado en su primera intervención, doctor Santiago Basabe, ayer en Teleamazonas, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, no sé si en un afán de protagonismo, planteó que quiere un debate directo antes de la primera vuelta con el presidente candidato Daniel Noboa. Por favor, vamos a ilustrar. No hubiera esperado debatir con el presidente Noboa, lamentablemente, y raro, le tocó en otro bloque, no le tocó conmigo. Si me hubiera gustado que nos toque juntos, podríamos hacer un debate entre los dos, si el CNE lo permite y si él está de acuerdo también, antes de la primera vuelta. Yo lo desafío, si quiere, si acepta el señor Daniel Noboa, pero si acepta, lo desafío a un debate con Luisa González. ¿Qué piensa usted? A veces se suele decir, desafía el que siente que necesita protagonismo, seguramente no está seguro de un triunfo. ¿Qué piensa usted? Bueno, creo que es una aspiración, ¿no?, de cualquier candidato, en este caso de la señora González. Dudo mucho que el presidente de la República vaya a aceptar ese debate, porque no le conviene en términos electorales. Como decía al inicio, yo creo que él tiene... Si bien los dos están altos en la aceptación popular, me parece que en este momento de la primera vuelta, quien podría ganar más votos hasta llegar al día de la elección es Noboa, más que González. González creo que llegó a su techo, al techo histórico que tienen, 32-33%. Se dice que Noboa esté cerca del 36% en algunas encuestas, pero creo que tendría posibilidades de crecer un poco más. Y en ese sentido, tener un debate fuera del debate establecido por el CNE, me parece que no le haría bien en términos de votación, y dudo mucho que lo vaya a aceptar. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que no haya sido parte del grupo Noboa y la señora González, básicamente responde a un tema aleatorio, no un tema de lotería, un tema de sorteo. Y ahí se dividieron los grupos, y evidentemente los grupos, o me parece que los grupos no fueron del todo balanceados en términos de propuestas entre el primero y el segundo, pero eso es parte de las reglas del juego, y las reglas del juego era
hacer una elección aleatoria a través del sorteo, y así es como resultaron establecidos las dos tandas, los dos grupos de 8 candidatos en cada uno. Ahora, usted en su análisis dice, en la orilla opuesta estuvo, por ejemplo, Leonidas Diza, candidato de Pachacuti, que mantuvo su discurso radical, pero quizás entre las cosas que se comenta de lo que dijo, para que usted lo señale, dijo que las manifestaciones financiamos con $200 millones. Por favor, el testimonio de Isa. Por lo menos pusimos $200 millones en estas movilizaciones que usted llama violencia. ¿Qué le parece? $200 millones para casi incendiar Quito, octubre del 19 y junio 2022, para desbaratar, quitar el agua en Ambato. 200 millones pusimos, dice. ¿De dónde? Preguntas, narcotráfico, alianzas políticas, ¿de dónde? Sí, claro, esa es una gran pregunta, ¿no? Por boca del propio señor Isa. Pero sobre todo yo creo que, más allá de que pueda gustar o no el discurso de Isa, yo creo que él termina posicionándose en un electorado cautivo que le va a dar el voto. Y quizás él afianzó en alguna medida su tercer lugar, muy distante de González y de Noboa, desde luego, muy, muy distante. Pero creo que es el candidato de la visión radical del país. Y creo que esto es saludable también, porque hay un grupo de personas que creen que en la radicalidad, en las manifestaciones de ese tipo, en la violencia que se ejerció en esos momentos de ese tipo, en otras formas de gobernar que no sean las formas democráticas, está la salida. Y para esas personas que son parte de una sociedad, ahí está un candidato, que es el señor Isa. No creo que esto le vaya a llevar a superar el 10% de la votación, de ninguna manera. Pero sí quizás a afianzar el 3, 4, 5% que podría llegar a tener, incluso quizás un poquito más, que si bien a él personalmente no le va a ser útil, al menos le va a permitir a su partido tener una representación legislativa algo mejor que la paupérrima que tienen ahora, con 2 o 3 legisladores, más aún si no tienen candidatos a legisladores como asambleístas nacionales. Entonces yo creo que es parte del juego político, tener a alguien radical a la derecha y a alguien radical a la izquierda. Tenemos a alguien radical a la izquierda, que es Isa, que es un candidato radical, que él abiertamente dice, él no cree en el régimen democrático. Esa no es la forma de gobierno en la que él cree. Por tanto, en un proceso electoral, las personas que no creen que la democracia es la forma de gobierno para el país, que no creen que el régimen democrático es la forma de organizarnos política y económicamente, bueno, ahí tienen un candidato. Él abiertamente está indicando que por las reglas de la democracia a él no le interesa gobernar. Y seguramente hay hay efectivamente. Santiago, ¿y para qué participe en un proceso electoral si cuestiona este sistema? Porque la idea seguramente es hacer la disputa desde adentro, desde el sistema, de cara a, una vez estar en el sistema, generar el proceso de cambio, de un cambio radical. Esa es la propuesta, esa ha sido la propuesta de la izquierda históricamente, con variaciones a lo largo del tiempo. Y yo creo que Isa representa eso. Y seguramente en la elección, en la primera vuelta, vamos a ver cuál es el porcentaje de ciudadanos en el país que están de acuerdo con esa posición. Insisto, dudo mucho que esto llegue al 10%, 5, 6%, porque seguramente el debate le sirvió para ganar algunos puntos adicionales a Isa, no los suficientes para llegar a la segunda vuelta, de ninguna manera, pero sí para afianzar, como decía, quizás este tercer lugar muy distante de los punteros, pero que al fin de cuentas le sirve sobre todo para el tema de los asambleístas, en este caso de los provinciales. Entre los otros candidatos, ¿qué piensa de la actuación de Henry Cucalón y de Andrea González, que ha sido señalado reiteradamente? Yo creo que Cucalón es el candidato que expone de forma más clara, más abierta
y más transparente cuál es su visión de la política y cómo debería gobernarse el país. Él fue muy enfático el domingo al decir, hay que modernizar el Estado, hay que liberalizar la economía, hay que abrir los mercados, hay que abrir las fronteras del país. Es necesario, por tanto, dar un cambio importantísimo. Habló de Petroecuador, habló de las empresas relacionadas con el servicio de electricidad. Me parece que también entre estos 14 es otro de los ganadores. Posiblemente va a aumentar su votación, no le va a alcanzar para mucho más. Es un candidato sin un partido político, sin un músculo económico que lo solvente, que yo creo está en un proceso de maduración política de cara a un próximo proceso electoral. Me parece que este fue simplemente el punto de partida para posicionarse electoralmente, posicionarse ante la ciudadanía y quedar en buenas condiciones, digámoslo así, para una siguiente contienda electoral. Además, en términos de edad, es una persona joven, entonces yo creo que ahí hay un candidato a futuro. Ojalá pueda consolidar mejor su posición en términos de política partidista. Y respecto a Andrea González, creo que fue la otra gran sorpresa. Básicamente porque fue la que enfrentó de forma abierta y directa al gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y a su candidata Luisa González. Lo hizo durante todo el debate, prácticamente todas sus intervenciones terminaron orientadas a la comparación de la situación actual respecto a los 10 años del correísmo, y creo que eso también le genera votos, también le ha ayudado a crecer en términos electorales. Igual que Cucalón, igual que Issa, no lo suficiente para llegar a una segunda vuelta, pero sí al menos para terminar mejor posicionada en porcentaje de votos de lo que estaba hasta antes del debate, ¿no? No le va a servir más que para eso, y por otro lado, indirectamente, para posicionar quizás, eventualmente, a los candidatos a asambleístas de Sociedad Patriótica y fundamentalmente a Lucio Gutiérrez, ¿no? Que es el primero en la lista y cuyo interés esencial es de volver a alcanzar esa curul en la Asamblea Nacional. Quizás la acción de González, el buen desempeño de González, fundamentalmente por esta razón, que es distinta a la de Cucalón y distinta a la de Issa, le va a permitir eventualmente tener nuevamente un asambleísta nacional a Sociedad Patriótica, cuestión que hasta antes del debate me parece que era una posibilidad bien distante. Usted en su análisis habla del tema de seguridad y efectivamente se escuchó poco o nada de fondo con un problema que está en primera línea como el conflicto armado interno. ¿Por qué? Sí, se escuchó poco de seguridad, porque en el tema de seguridad tenemos un gran problema. Y no me refiero al tema como tal, sino a algo que continuamente señalan la gente que es especializada en el tema de seguridad. No es mi caso, soy un simple lector más de los temas. Y es que se suele señalar que el problema de la inseguridad es un problema estructural, es un problema que tiene que ver con pobreza, con empleo, con trabajo, todo lo cual es absolutamente cierto y estoy de acuerdo con eso. Lo que nunca se topa, y ojalá en algún momento la gente especializada lo haga y lo haga frontalmente, es que cuando uno está en el gobierno, la ciudadanía le pide soluciones inmediatas. O sea, un gobernante no puede decirle a la población, este es un problema estructural, lo vamos a resolver en 20 años y vamos a empezar ahora. No, la gente pide soluciones mañana. Y entonces, en el tema de la seguridad hay que ser pragmático también, pensar en el largo plazo, evidentemente, pero pensar en lo que la gente le pide hoy. Y a veces tengo la impresión que los debates y las discusiones en torno al tema de seguridad son extremadamente teóricos, extremadamente abstractos, hablan solo de lo que debería ser en 20 años y no de las cosas que le toca afrontar a este gobernante o a cualquier otro en lo inmediato, en lo del día a día. Y me da la impresión que, claro, como esto no se puede, un político no puede decir, porque no suena bien, a pesar de ser real, el debate en ese tema terminó
diluyéndose en generalidades, en la idea de profesionalizar la policía, de asignar un rol particular a las Fuerzas Armadas, el tema estructural que es fundamental, como he dicho, pero cuestiones del corto plazo, inmediatas, de salidas al menos coyunturales, que es lo que la gente pide, me parece que ahí ninguno de los candidatos aportó en mayor cosa. Vamos con lo económico, empleo, que son temas cruciales también en el país en este momento, con una economía estancada. Escuchamos de todo, pero no aterrizan en los cómo van a enfrentar los problemas, cómo van a generar empleo pleno, cómo van a financiar tanta oferta que se exhibe, Santiago. Sí, quizás porque la pregunta pudo haber sido orientada de otra forma, quizás si la pregunta partía de señalar un hecho, un dato que está ahí, que no es una opinión, y es el enorme déficit fiscal que tiene el país, y a partir de eso decir, en función del déficit fiscal que tiene el país, de los problemas de cuentas públicas, ¿cómo mejoraría usted la economía del país y cómo incentivaría fundamentalmente el empleo, que es el problema de fondo del país? Yo creo que el empleo es el problema de fondo del país, incluso por encima de la seguridad. Yo creo que si se mejora el tema del empleo, el tema de la inseguridad va a descender. Entonces, dado así, nuevamente las respuestas fueron muy generales, en algunos casos demagógicas, porque se ofrecía ampliar las coberturas del Estado cuando no hay recursos. Y en otros con propuestas mucho más pragmáticas, me parece, como esto de liberalizar la economía, como esto del trabajo por horas, de cambiar el régimen laboral, de ampliar los espacios para la minería a gran escala de manera lícita, de la explotación petrolera, de la inversión extranjera. Pero hay el gran problema que hay, no se lo apuntó en el debate, es que tenemos un marco normativo, una constitución que no permite eso. Nuestra constitución no permite que el país se vincule con el mundo en términos económicos. No es una constitución que va en esa línea, es una constitución que pone muchas trabas para eso. Entonces, si bien un candidato puede tener una visión aperturista, estoy pensando en Kronfler, en el propio Cucalón, en Tillería, que tuvo una posición similar, en casi todos de los del primer grupo, en realidad, excepto Escala, que es algo que no debe sorprender, viene de una tradición maoísta de izquierda dogmática casi. Todos presentan la posibilidad o el deseo de la liberalización, pero nuevamente ahí el gran problema que tenemos es que el diseño institucional y la constitución fundamentalmente no está pensada para un país de ese tipo, sino para un país fundamentalmente estatista, un país que no observa el entorno internacional con buenos ojos y que no observa a la inversión privada como una opción real de desarrollo económico. Claro, escuchamos la demagogia porque no dicen cómo van a reemplazar, por ejemplo, la reducción del IVA, unos al 12, otros al 10, Tillería dijo al 8%. ¿Cómo enfrentar estos desafíos? Si aquí uno de los problemas es el déficit fiscal, la falta de recursos, por eso el endeudamiento en el exterior. Incluso unos fueron mucho más allá de anclar a lo público totalmente. Ya citó lo de Jorge Escala, Leonidas Issa, pero no responden a cómo piensan reemplazar o financiar las grandes necesidades que tiene el país. Así es, porque es fácil decir que vas a invertir en muchas cosas, que vas a generar más inversión social en varios sectores, lo cual es legítimo, evidentemente es legítimo. El punto es cómo lo vas a hacer, efectivamente, y si partes de un país con serios problemas económicos, porque los problemas económicos del país son realmente serios, ahí los temas se complican, ¿no? Muchos candidatos decían, voy a pedirle una moratoria de 4 años al FMI en los pagos de deuda hasta resolver los problemas internos. Y claro, eso es lo que tú puedes decir desde tu lado. El tema es que el FMI te acepte la moratoria. No es una cuestión unilateral, porque si es que es unilateral es violentar los acuerdos alcanzados. Entonces, para que eso sea aceptado por el FMI es una cuestión que no es tan sencilla, es muy fácil decirla. Entonces, en general, en el plano económico, vuelvo a ese punto, o existieron propuestas que son poco viables,
O existieron propuestas que, siendo la idea interesante, la liberalización, por ejemplo, van a tener muchísimas dificultades para poder plasmarse en la realidad, porque, insisto, tenemos todo un diseño institucional que está orientado a observar con mucha cautela, con mucha distancia el sector privado, con mucha distancia a la inversión en sectores estratégicos. ¿Qué temas cree usted que estuvieron ausentes dentro del formato, los tres grandes ejes? Por ejemplo, el país no necesita una reforma política, porque de esto llegan las elecciones, nos olvidamos y vemos los problemas, y ahí de nuevo cambiar la ley electoral, código de la democracia. O sea, yo creo que los dos grandes ausentes es efectivamente la política nacional, no se discutió absolutamente nada sobre eso. Daba la impresión como que es un país en el que el presidente de la República tiene todas las potestades políticas para ordenar a la sociedad. Como que no existía una legislatura, por ejemplo. No existió ninguna discusión sobre la relación del Ejecutivo y el Legislativo, cómo generar mayor gobernabilidad, cómo reducir esta cantidad enorme de candidatos que tenemos a la presidencia, 16 candidatos, que tienen que ver con un eje de la política. Y si bien tú puedes dejar cosas por fuera en un debate presidencial, ese tema no se lo puede dejar de lado, porque ese es el tema de fondo, ese es el punto de partida. Y ahí me parece que hubo una omisión importante. Y el segundo gran tema es la política exterior. O sea, daba la impresión nuevamente que el país es casi una granja, que vivimos solos, que no nos rodea nadie, que no hay un entorno internacional que nos afecta, que la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos no va a tener ninguna incidencia en el país, que la organización de la Comunidad Europea no tiene ninguna incidencia, que la relación con China o la relación con el resto del mundo. Entonces yo creo que en el tema internacional también hubo un vacío enorme. Las dos políticas estuvieron ausentes, la política local por un lado y el tema de la política internacional, con las cuestiones que he mencionado y con cuestiones mucho más coyunturales como el tema de Venezuela, ¿no? Que es un tema fundamental e importante. ¿Cómo te posicionas respecto a Venezuela? Era una pregunta de 10 segundos. ¿Estás en la línea de Venezuela o no? ¿En la línea de Nicaragua o no? ¿En la línea de Cuba o no? ¿Cuál es tu posición en el entorno internacional? Pero desafortunadamente esos dos ejes fueron omitidos. Claro, al menos el tema internacional tan importante, porque es indudable, citaba el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y ahora esperando más ayuda en el tema de seguridad, y con un nuevo presidente que ya está en funciones, Donald Trump, tema que debió ser abordado. Sí, totalmente. O sea, yo creo que las relaciones internacionales debió ser un eje, la política local debió ser un eje, y quizás el tema de seguridad, ajustarlo con el tema de eficiencia del Estado, como le llamaron al segundo eje, y poder dar un espacio adicional. Pero bueno, no pasó ya. Entiendo que debe ser complicado estructurar un formato, una metodología para un debate, más aún, y creo que esto es lo de fondo, más aún cuando tienes 16 candidatos, ¿no? O sea, no creo que exista un formato que sea eficiente para 16, o sea, cualquier formato va a tener debilidades frente a una cantidad inmanejable de candidatos, como desafortunadamente tiene el país, y lo cual es consecuencia de lo que hablábamos, es una consecuencia de un problema de las reglas del juego político. Ahora, hubo otras propuestas dentro del marco de los 8 candidatos en cada bloque, por ejemplo, que no fue debidamente explicado, el caso de Iván Saquicela, candidato presidencial por Democracia Sí, que habló del plan hocico. ¿Qué es eso? Sí, bueno, el plan hocico sirvió en buena medida para generar una serie de memes y de intercambios en un sentido jocoso, más bien en las redes sociales. De lo poco que habló, pude entender que era un plan que coordinaba diferentes actividades y diferentes instituciones de cara a la mayor eficiencia del Estado y a reducir la inseguridad en el país. Esa me da la impresión que eran las siglas hocico sin H. Plan. Del hocico sin H, pero como la H es muda da lo mismo y todo el mundo se sonríe igual. Pero me parece que esa era la intención.
un mecanismo para coordinar actividades dentro de funciones del Estado, tornar eficiente el Estado y que esto tenga un beneficio directo sobre el tema de la inseguridad fundamentalmente. Y el tema de las confrontaciones, ¿cómo vio usted? No, para unos estará bien, para otros no desdibuja, por ejemplo, el preguntarle o el responderle el caso del presidente, decirle, Henry Cucalón, ¿eres o te haces? Es parte de un debate político. Yo creo que más bien, a diferencia de otros momentos del país, hubo poca confrontación. Ni Luisa González ni Daniel Noboa fueron interpelados en mayor medida, quizás Luisa González un poco más. Los candidatos que estuvieron con Noboa fueron muy tímidos en confrontar al presidente de la República. Quizás si lo hacían de una forma más directa podían generar mayores réditos políticos. Nadie mencionó, por ejemplo, un hecho que era por demás obvio, que es esta dudosa participación de Noboa como candidato a la par de ser presidente de la República. Eso fue omitido de la discusión. Entonces yo creo que Noboa pues salió casi inerme, casi sin mayor crítica, salvo por esta otra famosa frase que se hace ahora del eres o te haces de Cucalón. En el caso de González quizás hubo una confrontación más directa, sobre todo de la otra González, ¿no? Fue un ida y vuelta González y González, que yo creo que le puede servir a Andrea González. En algún momento el candidato Granja también apeló a la candidata González, fundamentalmente por el famoso caso de la narcovalija en el gobierno del expresidente Correa. Pero en lo de fondo, yo creo que los 14 candidatos, de alguna manera asumieron que los porcentajes de González y los porcentajes de Noboa difícilmente van a bajar y prefirieron dar una pelea por el tercero, cuarto y los demás puestos. Y por eso no se vio una confrontación muy clara en términos de ideas o incluso más allá de eso. Es decir, de acuerdo al desarrollo normal de este debate, ¿no cree que puedan darse sorpresas el 9 de febrero? Difícilmente una sorpresa que cambie a los dos que están adelantados, ¿no? A Noboa y González. Yo creo que sí pueden haber cambios en términos de los puestos del 3 al 14. Del 3 al 16 sería. Yo creo que ahí puede haber alguna movilización de votos en función del debate. Pero veo muy difícil que esto pueda generar un efecto sobre la candidatura de González y la de Noboa, ¿no? Debería perder drásticamente cualquiera de los dos 15, 20 puntos porcentuales, el tercer candidato ganar casi todos los votos de los indecisos para de esa manera pasar a segunda vuelta, que siempre es probable, pero me parece que al día de hoy es una cuestión bien difícil que eso se dé. Lo de Noboa en la elección pasada es un evento raro, es un evento extraordinario, y si es que se lo considera así, yo creo que son casos que se repiten, pero se repiten después de mucho tiempo, y por eso precisamente el hecho de considerarlos extraordinarios. Claro, a propósito de lo ocurrido en el 2022, como usted cita de Daniel Noboa, muy diferente en esta ocasión, como para que surja uno de los candidatos e irrumpa en el panorama electoral. Sí, yo creo que es diferente, las condiciones no son las mismas. En ese momento se dio también este lamentable hecho de la muerte de Fernando Villavicencio. Ese es un tema clave. El debate de primera vuelta fue un debate muy cerca del proceso electoral, lo cual me parece es mejor. Ahora el debate ha sido 3 semanas antes, lo cual me parece que va a llevar a que dentro de los siguientes 4 o 5 días ya la gente se olvide del debate y de la posible influencia de sobre la votación, y llegará al día de la elección prácticamente sin recordar el debate, que no es la idea fundamentalmente. Entonces, en general, yo creo que hay diferencias entre el proceso anterior, donde gana Noboa, y por eso, insisto, yo creo que la llegada de Noboa, cuando nadie se lo esperaba, porque nadie se lo esperaba, es algo que se puede considerar como un evento raro, extraordinario, y que pasa muy pocas ocasiones a lo largo del tiempo.
De cualquier manera, con este debate en donde hablaron mucho y concretaron poco, esto puede despertar a aquellos que están indecisos. Pudo haber contribuido en algo. Creo que Noboa y González no dijeron más de lo que ya han dicho. Los otros candidatos fueron más explícitos y quizás una parte importante de los indecisos pueda ir a esos candidatos. Pienso en Cucalón, en la propia Andrea González, eventualmente en el señor Issa, de alguna manera en Pedro Granja o en Kronfle. Pudo haber ayudado en ese sentido, me parece, el debate, y ojalá haya sido así. A pesar de que, como mencionaba hace unos minutos, me parece que al hacer muy distante entre el día del debate y el día de la elección, el objetivo del debate como tal se puede ir diluyendo en el paso de las semanas y de los días y de las semanas. Resulta difícil que un debate pudiera ser provechoso cuando esclarecen los hechos, haya precisión, concreción en las propuestas que puedan convencer al electorado. El problema de nuestros debates es que son entre muchas personas. O sea, si tú tienes 16 personas, es imposible que tengas un debate de ideas donde se pueda profundizar, donde un candidato pueda cuestionar al otro, donde el moderador pueda repreguntar, pueda poner puntos de orden. Si eso tienes entre 2, 3 candidatos, eso es perfectamente manejable, pero entre 16 yo creo que ni el mejor formato en el mundo puede generar un resultado positivo. Siempre serán resultados a medias con muchos errores, y eso, el número de candidatos es un problema de la política, y yo creo que esencialmente, no solamente, pero esencialmente es un tema de reglas de juego político que en el país permiten que prácticamente cualquier persona con recursos económicos pueda ser candidato. En definitiva, se mantiene casi intacto el panorama como venía antes del debate. Ahora, luego del debate, en esta recta final para ir a la primera vuelta 9 de febrero. Yo creo que sí, yo creo que hay los dos candidatos que han despuntado. Para algunas encuestas González por arriba, para otras encuestas es Noboa, y quizás lo que podría variar es que eventualmente Issa pueda subir un par de puntos porcentuales, Cucalón pueda subir, Andrea González me parece que va a subir, pero en términos globales el escenario sigue siendo el mismo, ¿no? Dos candidatos que ya están muy por arriba y una larga fila de 14 que están muy distantes. Ahora, como han venido las encuestas, especialmente las encuestas serias, monitoreando, también hemos leído, hemos visto encuestas del debate. Casi la tendencia, al menos en un sector, que el presidente candidato habría ganado, estaría primero, digamos, también en el debate, como según unas encuestas está en el proceso que viene para la primera vuelta. Bueno, ahí es difícil ver el ganador del debate porque en realidad tuvimos dos debates, ¿no? Uh-huh. No hubo una confrontación entre todos. Y en el primer debate me parece que con todas las críticas que se puede hacer, Noboa le fue bastante bien, ¿no? Él básicamente no dio respuestas, sino que rindió cuentas de lo que ha hecho a lo largo de su periodo. No fue atacado abiertamente. Las posiciones ideológicas de la gran mayoría de los candidatos que estuvieron con él, exceptuando al señor Escala, son relativamente similares en el tema económico fundamentalmente. Entonces yo creo que fue un candidato que salió relativamente bien, con respuestas muy escuetas, no se esperaba más del presidente. Y en el segundo grupo creo que fue más parejo, ¿no? Ahí me cuesta creer que González haya sido la gran triunfadora, se la vio más bien titubeante. ¿Cuál? Luisa González. Luisa González. Y quizás más que por ideas, por su empeño en atacar a la Revolución Ciudadana, quizás Andrea González puede ser la figura o la presidenciable que más destacó en el segundo grupo. Más que por propuestas, insisto, por su posición políticamente clara en contra de la Revolución Ciudadana. Y luego hay algunos chispazos, algunas ideas interesantes de otros candidatos. Granja tuvo una respuesta fundamentalmente democrática, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre qué va a hacer con la justicia, y dijo, yo no puedo hacer
nada desde la presidencia, esa es otra función del Estado y esa me parece que es una respuesta seria y puede servirle en algo, pero en términos generales creo que González, Andrea González, fue la que más atención al menos captó en el segundo grupo. Bien, muchas gracias al doctor Santiago Basabe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, al analizar los efectos del debate presidencial en 2 fases. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Miguel, siempre un placer conversar contigo. Saludos a la audiencia. Muy amable. 7:58 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad ya volvemos. Análisis del debate presidencial desde el punto de vista jurídico y de seguridad. Ya volvemos con el penalista Pablo Encalada. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cumbaya evoluciona con la llegada de Chery. Te invitamos a nuestro nuevo concesionario, donde la innovación, la